El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús partió de allí y se retiró al país de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que procedía de esa región comenzó a gritar: Señor, Hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Pero él no le respondió nada. Sus discípulos se acercaron y le pidieron: Señor, atiéndela porque nos persigue con sus gritos. Jesús respondió: Yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo: Señor, socórreme. Jesús le dijo: No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselos a los cachorros. Ella respondió: Y sin embargo, Señor, los cachorros comen las migas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces Jesús le dijo: Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en ese momento su hija quedó curada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la palabra de Dios es siempre fuerza para continuar en el camino. Es alegría cuando uno está triste. La palabra de Dios es siempre un bálsamo que nos llena el corazón de alegría y de esperanza sobre todo. Por eso cuando nosotros nos ponemos tranquilos, serenos, a leer el Evangelio, a meditar el Evangelio, el Espíritu siempre nos asiste para que nuestro corazón se reanime sobre la marcha. En esta marcha que nos toca vivir en este tiempo, que es dura, que es trabajosa, que tiene dificultades y que todos la vivimos a veces con pocas energías. Pero la palabra de Dios, esa palabra que nunca se nos tiene que caer de la mano. 20 minutos, decía el Papa Francisco, ponete 20 minutos con la palabra de Dios. No pongas excusas, no digas estoy lleno de trabajo, no doy abasto, todo el día presionado por tantas cosas. ¿Qué me voy a poner a leer la palabra y a meditar la palabra? Pero si es ahí donde nosotros encontramos el sentido de la vida, es ahí donde encontramos a ese Jesús que nos habla el corazón. Lo que pasa es que nosotros tenemos el corazón muchas veces duro, tan tomado por nuestros problemas que no podemos entregarle el corazón a Jesús para descansar en Él. Y la palabra que hoy el Evangelio, la palabra que Mateo nos trae de Jesús, es realmente una enseñanza maravillosa para que nosotros podamos hacer un viaje, de tal manera que este viaje rompa las fronteras de nuestro corazón, de nuestra cabeza. Rompa las fronteras que muchas veces nos separan de los demás o de Dios. Queridos hermanos, los temas que el Evangelio de hoy nos propone es hacer esto, ¿no? Un viaje
con un horizonte universal. Un viaje a nuestro corazón, esa mirada que tenemos que hacer a nuestro propio corazón, pero también a nuestra propia vida. Porque yo puedo tener fe, pero mi vida puede ir en paralelo a mi fe. Yo tengo fe, sí, pero mi vida no es un reflejo de esta fe que tengo o que digo tener. Por eso el Evangelio también nos va a proponer, como el domingo pasado, que revisemos nuestra fe y nuestra confianza ¿en quién? En Jesús. Y también el Evangelio nos va a llevar a poner nuestras dolencias, esos demonios, entre comillas, que tenemos dentro y que a veces nos enferman, fantasmas, angustias anticipadas de cosas que a lo mejor pueden pasar. Vamos a Jesús y le vamos a pedir a Él que nos cure. Miren, Jesús salió muy pocas veces de su patria, de Jerusalén. Mateo pone hoy una de esas salidas, de las pocas que hizo, pone en el Evangelio que hemos proclamado, una salida de Jesús hacia el norte, rompe las fronteras de Jerusalén, pasa por la Decápolis, pasa por la Galilea y va hacia el norte. Dos ciudades, Tiro y Sidón, que están a la orilla del mar Mediterráneo. Ciudades prósperas de aquel entonces, de aquel tiempo. Y ahí va Jesús. Quizás para alejarse un poco de tanto hostigamiento que sentía de parte de sus hermanos, de su propia raza. Y entonces Jesús emprende este viaje para decirnos que su mensaje es universal, que su mensaje no se queda dentro de las fronteras del pueblo elegido, de Jerusalén. No. Lo que Jesús nos quiere decir en el Evangelio, que Él rompe esas fronteras para decir el mensaje de salvación llega a todo, incluye a todos. Hoy nos asombramos, mis queridos hermanos, de que existe una gran discriminación. Por eso es que se habla tanto de la inclusión. Y entonces vemos que esta actitud de confrontación, de separación de los samaritanos, de los cananeos, en este caso, la mujer que atiende a Jesús es una mujer extranjera, pagana. Y en la lectura que hicimos del apóstol Pablo, aparece el apóstol también en comunión con los paganos que recibieron la noticia, el anuncio del reino. Y Pablo va a decir, vengan, vamos. Aunque seguramente mis hermanos de raza me criticarán, pero quiero que vengan y hagamos de la casa del Señor una casa de oración todos. Por esto es que nosotros lo primero que tenemos que hacer es romper la frontera de nuestro propio corazón, que a veces se queda en el grupo, a veces se queda en los que son igual que yo. Si vemos un hermano de Latinoamérica, de cualquier lugar, y decimos ¿qué hace acá? ¿Cuántas veces tenemos palabras peyorativas para hermanos que son hermanos y que viven cerca?
los bolivianos, los peruanos, los paraguayos. ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos caído en esa discriminación de mirar a un hermano que no tiene nuestro color de piel ni nuestra cara y mirarlo mal? Pero esto es lo que hace Jesús. Nosotros no podemos ir, aunque tengamos fe, por un camino paralelo en esto. Yo tengo fe, pero no imito lo que hace Jesús. Por eso hay que romper las fronteras. Y fíjate, cada uno de nosotros tiene que saber qué fronteras tiene que romper para que vivamos realmente en una sociedad en donde todos tengamos las mismas posibilidades, las mismas oportunidades y podamos, como el apóstol Pablo dice, vengan, vamos a hacer de la casa del Señor una casa de oración. ¿Este viaje puede ser duro? Claro que sí. ¿Puede ser largo? Claro que sí. Porque ya tenemos una mentalidad en donde solamente estos entran y aquellos no tanto, o directamente no. Por eso tenemos que desterrar de nuestro lenguaje todo aquello que suene a discriminación, a humillación, a ofensas de otros hermanos que no son de mi gusto, de mi raza, de mi condición. Esto es lo primero que nos enseña Jesús al hacer este viaje a un país extranjero en donde se encuentra con una mujer que le pide curación para su hijo. Y acá está el tema de la fe. ¿Recuerdan? El domingo pasado aparecía Jesús reprochándole a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Acaso no estoy yo acá? Y más que criticar a Pedro, nosotros tenemos que sentirnos identificados con él, porque muchas veces desconfiamos. Y digo que rezo y tengo fe. ¿Cómo es eso? Muchas veces nos confiamos en Jesús, en que Él nos salva, en que Él nos da la mano. ¿No? Seguimos teniendo nuestra desconfianza, nuestra angustia, y le pedimos y seguimos con la angustia y seguimos con la preocupación. Es que ir a Jesús significa ir lleno de confianza en Él. Señor, quiero descansar en vos. Te pido esto. Y mientras espero que me lo des, dame la paciencia y la serenidad que necesito para continuar mi camino, sabiendo que vos me darás lo que te pido cuando vos quieras. Pero dame la paciencia y la serenidad para esperar. Hoy Jesús aparece el tema de la fe, pero ya no como un reproche, aparece aquí como una alabanza a esta mujer que buscó acercarse a Jesús para decirle, mi hijita está enferma, tomada por un demonio, terriblemente mal. Y aquí Jesús, con este diálogo que mantiene con la mujer, quiere sacar de ella lo mejor. Por eso que estas palabras que le dice Jesús, primero no le llegó el apunte, seguía caminando, hasta que los discípulos vinieron y le dijeron, Señor, ¿por qué no la atendés a esta mujer para que nos deje de aturdir con sus gritos? Y Jesús dice, no está bien usar el pan de los dueños para dárselos a los cachorros. Yo he sido enviado solamente para las ovejas perdidas del pueblo de Israel. ¿Cómo ven ustedes que sonó el corazón de esta mujer
esta palabra de Jesús. Pero el Señor quería sacar de ella lo mejor y lo que ella tenía en el fondo de su corazón. Porque si ella buscó a Jesús, es porque ya tenía fe en su corazón. Entonces Jesús, con estas palabras que le dice, no la aplasta, no la aleja, no la desanima. Y sin embargo, Señor, los cachó en las migas de la mesa de sus dueños. Y aquí viene la alabanza. Mujer, qué grande que es tu fe. ¿Se dan cuenta cómo Jesús, con estas palabras que aparentemente son duras, quiso sacar de esta mujer lo que ella ya tenía acá, pero que lo tenía que sacar? Qué grande que es tu fe. Y dice el Evangelio que ahí se produce el resultado que la mujer buscaba. Mis queridos hermanos, romper fronteras interiores y de acá, y de acá. Aprender a mirar la fe, que no es solamente nos invita a rezar, la fe nos invita a vivir la fe. La fe nos transforma toda nuestra persona. Por eso cada vez que me encuentro con Jesús en la Eucaristía, en el Evangelio, tiene que para optar cada día mejor por el Maestro que me enseña. Y si queremos ser buenos discípulos de Jesús, tenemos que aprender a escuchar. Y tenemos que aprender a encontrarnos con Él todos los días. Es un ejercicio que hay que hacer. Es un ejercicio cotidiano. Vas creando el hábito. Y después, cuando creas el hábito, elegís tu lugar, tu tiempo, después sale solo el ponerte a leer la palabra, aprender de Jesús, si querés vivir en paz, en esperanza, en amor, con el Señor que siempre quiere para nosotros lo mejor.